Bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo Voces de la Naturaleza, que es ya la número 15. Empezamos hace un par de años y ya sabéis que se trata de una de las actividades organizadas por la editorial Carbrame, dirigida por el naturalista José Ramón de Camps Galobar, y que su actividad principal es la traducción de libros, grandes obras, muchas veces bestsellers en sus países de origen, hechos por importantes científicos y naturalistas de todas partes, y lo traduce para ponerlo más asequible al público de nuestro país. Solo a título de comentario os podemos mostrar esta, que es una edición que es interesantísima para todos los naturalistas, porque todos nos hemos preguntado, seguro alguna vez, cómo es posible que las aves, algunas incluso pequeñas, realicen grandes migraciones de miles de kilómetros de un continente a otro, atravesando océanos, en fin, algo que es conocido desde toda la vida, digamos, pero el secreto y cómo se orientaban y cómo logran llegar y cómo vuelan y cómo se organizan y los grupos que forman, en fin, los secretos de este comportamiento tan curioso y tan sorprendente no se ha descubierto hasta hace poco. Entonces esta obra explica todas las peripecias y todos los experimentos y comprobaciones que hicieron los científicos y naturalistas para aclarar los secretos de las rutas del cielo, es decir, de los caminos que siguen las aves para realizar sus impresionantes migraciones. Este es un ejemplo. Luego en la web de Carbrame encontraréis, me parece que ya son 25 o 30 títulos que llevan traducidos de obras de este tipo. Muy bien, pues hoy en la conferencia de ahora vamos a tratar, como sabéis, de captar el mundo en miniatura, ¿vale? La evolución de la fotografía microscópica. Y para eso hemos traído al doctor Miquel Borràs, que ha sido jefe de la unidad de toxicología experimental del Parque Científico de Barcelona. Tiene 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y 12 años, además, de investigación en toxicología ambiental, siendo miembro del grupo de vertebrados de la Universidad de Barcelona. Posteriormente fue profesor asociado a la Universidad de Barcelona. También es auditor técnico e inspector de la Agencia Española de Acreditación, ENAC. Ha sido director del Centro de Investigación Ceretox. Es miembro del Comité Ético de Investigación Animal de la Universidad de Barcelona durante 5 años. Es también investigador principal y colaborador en numerosos proyectos europeos, 6 en concreto. Director o coordinador de más de 10 seminarios o cursos. Profesor invitado en más de 80 eventos, congresos, en 80 ocasiones. Además, ha publicado más de 130 artículos científicos o capítulos de libros relacionados con la toxicología experimental y la ecotoxicología. Para todo lo cual has tenido que hacer unas cuantas fotos con microscopio, ¿verdad? Pues algunas sí. Algunas. Pues a ver si nos explicas cómo empezó esa historia. Porque la humanidad, los médicos, los científicos, habían vivido siempre sin microscopio. Entonces, ¿cuándo se incorporó ese aparato? ¿Cuándo se inventó? Perdón. Con casi todas estas cosas no es cuestión de un momento preciso en que con la varita mágica se da y aparece, sino que hay un proceso en el que poco a poco pues, se va avanzando, ¿no?, por este camino. Y yo creo que a todos nos han contado lo de que Nerón ya utilizaba una esmeralda pulida para ver, ¿no?, de más cerca. Y bueno, sería seguramente una lupa un poco primitiva, pero en fin. Pero bueno, se puede decir que este señor de la narizota, este de aquí, es responsable en buena parte de que hoy estemos aquí hablando de esto, ¿no? Este hombre que no era médico, ni era biólogo, que no sabía lo que quería decir, ni nada parecido, era un comerciante de tejidos de la ciudad de Delft, en Holanda. Y bueno, no sé yo cómo le funcionaba el tema de los tejidos, parece que sí, porque el hombre vivía bastante bien, pero yo no sé cómo lo hacía porque se pasaba el puñetero día con un hobby, digamos, una afición que tenía, que era la de pulir, tallar lentes con un óptico
lentes de aumento. Entonces dedicaba un montón de horas a hacer esto y las montaba en un pequeño soporte, de manera que hizo lo que podríamos llamar el primer microscopio simple, que creo que aquí lo representan con uno en la mano. Que luego veremos algunos. De todo esto, tipos de microscopios, iremos viendo fotografías. Pero bueno, este es uno de los primeros que ya vio una cantidad de estos pequeños microorganismos que entonces llamaban animálculos, pequeños animales, que hoy llamaríamos protistas en las infusiones de vegetales o en las aguas estancadas. Podríamos decir que Leeuwenhoek es el inventor del primer microscopio de alguna básico, forma, no sé si, de alguna forma. En concreto le llamaban todavía microscopio. Pero bueno, el caso es que a partir de entonces es cuando se empezó a usar a desarrollar, en biología. Empezó a mandar una cantidad de informes a la Royal Society en Londres y empezaron a hacer caso a que existía este mundo de las cosas muy pequeñas. Una gota de agua, pues veía aquí el hombre una... Era totalmente desconocido la existencia de estas bacterias y todo, porque nadie las había visto. Muy bien. Aparte de descubrir este mundo en miniatura, que es lo que tratamos hoy, decimos el microscopio, la historia del microscopio. Pero no hay un microscopio, hay más de uno. Sí, digamos que precisamente la evolución de estos años, desde la época de Leeuwenhoek, pues ha llevado a la aparición de un número bastante elevado de distintas clases y tipos de microscopios, de los que he hecho aquí un poco el resumen, pero que, si me permitís, después los iremos viendo. Es decir, que ya he traído algunos ejemplos de fotografías para que podamos ir comentándolos sobre la marcha. Pero bueno, en primer lugar hay que distinguir lo que era el microscopio simple, que era lo de Leeuwenhoek, que es simplemente una sola lente colocada en un soporte para poder hacer un poco de enfoque, pero es una lente que va directamente al objeto. Y después ya tenemos un microscopio compuesto, que consiste en al menos dos juegos de lentes, uno cercano al objeto, por eso se llama objetivo, y otro cercano al ojo del observador, y por eso se llama ocular. Entonces, actualmente ya no es una lente en el ocular y una lente en el objetivo, sino todo un conjunto de lentes en cada uno de estos dos sitios, pero en definitiva, desde que tenemos dos lentes ya podemos hablar de microscopio compuesto. He puesto aquí también el microscopio estéreo, que lo veremos como un ejemplo, porque a veces lo olvidamos, lo que solemos llamar lupa binocular, o microscopio estereoscópico, que nos lleva a otra escala de objetos, un poco mayores que los que observamos con el microscopio, pero que también es muy importante y muy interesante. Bueno, después tenemos diversos tipos, el microscopio invertido para ver cultivos celulares, va desde abajo, y luego una serie de distintos montajes ópticos en el microscopio que nos permiten atender a aplicaciones concretas. Es decir, según qué tipo de objetos queramos observar, tendremos microscopios de campo claro, de campo oscuro, de contraste de fases, de contraste interferencial, etcétera, etcétera. Fluorescencia también, ¿no? Fluorescencia. También, efectivamente, el microscopio de fluorescencia, que unas imágenes impactantes. tiene un campo de aplicación además muy importante hoy en día en citología, porque ya permite, digamos, se permite mediante las técnicas de inmunofluorescencia localizar moléculas concretas dentro de la célula, es decir, ver dónde está tal o cual enzima dentro de la célula, de qué recorrido hace. Después, bueno, ahora lo que se lleva, digamos, es un microscopio confocal que permite hacer un poco como el TAC, cuando hacen esta especie de cortes seriados del cuerpo, luego con el ordenador pues los juntan. Esto también, el confocal, permite obtener imágenes de distintos niveles de la preparación y después combinarlos con un ordenador. Bueno, sí, es un poco más complicado, es hacer una imagen tridimensional en el ordenador. Es como la tomografía axial computerizada. Exactamente, es la misma idea que la tomografía axial computerizada, el TAC, pero aplicada a muy pequeña. Y una cosa, ¿el de fuerza atómica es el que permite fotografiar átomos? Incluso? Bueno, moléculas. Átomos quizá no sería claro, pero moléculas incluso bastante pequeñas sí. Porque en realidad lo que hace es medir las fuerzas atómicas de interacción en función de la distancia. Y lo que mide es el relieve de lo que tienes depositado en la placa de preparación. Y entonces puedes
puedes ver, digamos, la forma y la disposición a nivel molecular. Después, bueno, hablaba también evidentemente del microscopio metalúrgico y petrográfico, porque son unas aplicaciones que ya comentaremos que también son muy importantes, no solo las de la biología. Y, por supuesto, está todo el capítulo de los microscopios electrónicos, de scanning o de barrido, sino de transmisión, que no entraremos hoy porque es un poco, digamos, es un campo por sí mismo. Muy complicado. Bueno, también es interesante, está muy bien, pero, digamos, merecería un capítulo propio. Muy bien. ¿Podemos ver algunos de estos microscopios tan diversos como son? ¿Qué aspecto Por tienen? supuesto, podemos ver un poco de qué va esto. Bueno, esto sería un microscopio... No es el último modelo este. No, este es un modelo de microscopio simple. Esta foto está sacada del libro Elementos de Histología Normal y Técnica Micrográfica de Ramón y Cajal, y esto concretamente es de la sexta edición, que es la que tengo yo ahora en casa. Lo digo porque yo tenía la segunda edición, pero un simpático al que se lo presté se marchó a Alemania y no lo he visto más. Pero este es de la Tiene valor sexta... bibliográfico, ¿no? Tienen Sí, valor sí, tenía bibliográfico. cierto valor. Este es de la sexta edición. Y aquí vemos, bueno, el soporte, aquello es el microscopio en sí, y esto que tiene aquí montado es una cámara clara o cámara de AB que proyecta sobre un papel para poder dibujar las imágenes que se ven aquí. Esto lo veremos en más detalle en otra diapositiva más adelante, la cámara clara. Además, aquí no se había inventado la fotografía todavía. Aquí. No. O sea que, claro, eran imágenes... De todas maneras, cuando yo estudiaba ya se había inventado hace muchos años la fotografía. Hombre, ya. No, parece, pero no. Y sin embargo yo he usado una cámara clara en la universidad, o sea que todavía corrían estas cosas. Y recuerdo que el doctor Margalef también tiene muchos dibujos, muchísimos. Sí. Bueno, esto es digamos, un modelo un poco más avanzado y ya es un microscopio compuesto. Es un microscopio que ya tiene un ocular y un objetivo. Es muy sencillo, es lo que se llamaba modelo de tambor, si no me equivoco, me dijo Rafael, que sí, modelo de tambor. Y era un microscopio de viaje, es decir, para llevarlo al naturalista al campo y poder observar sobre el terreno. Pero fue un paso muy importante ya, ¿no? Hombre, sí, compuesto. El hecho de que hubiera ya la composición de dos imágenes, la que era el objetivo y el ocular, claro, pues se gana ya muchísimo tanto en aumento como en detalle, ¿no? Bueno, esto es en mi casa, o sea, no tiene mucho... Bueno, esto aquí ha puesto colección Javier Jiménez, es colección de un compañero del grupo de microscopía Vila Urania, que tiene una colección enorme en Calella, tiene más de un centenar, ciento y pico microscopios. Y bueno, aquí vemos ya un microscopio compuesto un poco más avanzado, ¿no? Que para empezar ya tenemos un revólver portaobjetivos que permite poner no un solo objetivo, sino tres en este caso, ahora pues hasta 6, por ejemplo, y irlos rotando para poder pasar de un aumento a otro. Ya tiene un condensador para recoger la luz que se le manda todavía con un espejo. Esto, Ramón y Cajal decía que la mejor fuente de iluminación es una pared blanca iluminada por el sol, porque da una luz muy uniforme, entonces con el esto habla de cuando decía con espejo. Es verdad. Pero bueno, a partir de aquí pues se han utilizado desde velas hasta distintos tipos de lámpara para enfocar en el espejo. Y un paso ya más adelante, naturalmente, bueno, este es un microscopio curioso que creo que estuvo de moda durante la Guerra de Secesión Americana y que, bueno, se fue muy popular, pero es el mismo tipo que lo que hemos visto antes. Pero son dos, ahora hablas de este. Sí, hablo del de delante. Pero precisamente a lo que iba era que se veía detrás, pues ya nos muestra un paso más allá, es decir, es microscopio que ya tiene todavía lleva un espejo, pero de todas maneras estos ya suelen tener una fuente de iluminación propia que, o bien incorporada o bien conectada desde atrás, que permite pues, una mucho mayor calidad de luz. Bueno, esto es más o menos de lo mismo, solo que en mi casa, que es más modesto. Este es un Watson & Sons inglés de principios del siglo XX, es decir, que todavía estamos en una etapa muy... Bueno, un poco más avanzado, hacia los años 70, empezamos a tener microscopios como este Reiser, que se ve aquí,
que ya tiene un cabezal triocular, con lo cual ya para la fotografía ya nos permitirá montar la cámara aquí encima, como ahora veremos, y por lo tanto pues avanzar un poco más. Aunque no lo parezca, este individuo que está aquí mirando, aunque nadie se lo pueda creer, soy yo. Lo que pasa es que tenía como la semana pasada 50 años menos y entonces pues estaba un poco más... Pero bueno, en fin, ya estaba metido en estos ajos, ¿no? Bueno, esto es, por ejemplo, un PZO violar. Esto es en mi casa, también, esto lo viste el otro día. Pero que es más o menos de esta época, de los años 70. Bueno, o sea, detrás hay una lupa Sí, estereoscópica. detrás es una lupa estereoscópica que la veremos en una diapositiva siguiente. Vale. O sea, hablamos de este. Pero ahora hablo de este de aquí, que bueno, ya tiene pues la platina con un carro que permite un desplazamiento en X e Y, entre dos ejes de coordenadas, que por lo tanto permite con un tornillo suficientemente fino, movimiento, que permite desplazar la preparación sin que te esté saltando a la vista, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a lo mejor estamos mirando a 1000 aumentos, ¿eh? Entonces, claro, si ves una cosa aumentada 1000 veces, pues evidentemente la más mínima vibración o el más mínimo movimiento se te aumenta 1000 veces. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso al mover la preparación y evitar, como veremos luego, las vibraciones, ¿eh? Bueno, este lleva un sistema de iluminación por aquí detrás, que va metido, digamos, en un agujero de aquí. Y bueno, es también de los años, finales de los años 70, ¿eh? Pero yo lo uso cada día, o sea, la cámara es una Nikon, para que nadie se enfade, una de 7100. Hombre, Y bueno, una buena cámara. esto es un microscopio ya más actual. A pesar de todo, no os penséis que esto es el último modelo. Este microscopio se compró, si la memoria no me falla, el año 2000. Se compró en el Parque Científico de Barcelona, que es donde yo trabajaba entonces, y esto es un Nikon también, Sí. es un Nikon también de epifluorescencia. Este señor ya no soy yo, es un compañero mío, pero ya un poco más joven. Y esto es en el año 2015, a lo mejor esta foto, pero el microscopio se compró en el año 2000 aproximadamente, ¿eh? Esto sería un poco lo que son los microscopios actuales si no entramos en el confocal, que sería lo que ya, digamos, es más actual. Bueno, esta es la lupa estereoscópica, o microscopio estereoscópico, lupa binocular, o como le queréis llamar, que, como veréis, combina dos oculares, pero también dos objetivos a la vez. Es decir, que aquí hay dos objetivos que funcionan simultáneamente. Entonces, esto permite dar una visión estereoscópica, dar una visión en volumen. Tiene muchos menos aumentos que un microscopio de estos. Estos normalmente llevan un juego de objetivos que lleva, por ejemplo, 4, 10, 20, 40 y 100, como mucho. Entonces, esto multiplicado por los 10 que suele tener el ocular, 1000. dan un tope de 1000 aumentos. Y esto 100. Y este unos 100. Este mucho menos, aproximadamente depende, hay varios tipos, pero hay de 40 de 60 aumentos, aproximadamente es lo que viene a dar. Esto tiene dos iluminaciones, por debajo, por aquí, por transparencia, y una EPI por encima, aquí para objetos que no son transparentes, y por lo tanto pues es muy interesante para otro nivel de objetos que son menos pequeños. Bueno, No, espera, faltaba una. vale. No, ya está, es que tocaba tú. Uy, Vale, se ha ido. pasa nada. No, hay que dar a reproducir por allá arriba. Perdona, que es que no llevo las gafas puestas. Tipo de presentación aquí. Sí. Sí. Aquí. Sí, no lo he hecho ahí. No, es aquí abajo también. Se puede poner aquí. Yo creo que es ahí. Vale, muy bien. Perfecto. Ahora. Vale, aquí ahora. Sí, porque nos has hecho una buena pincelada, visión panorámica de los distintos tipos de microscopios. Muy rápido, porque... Sí, pero nos hemos hecho una idea de la gran diversidad de modelos de microscopio que hay. ¿Pero para qué sirven? Pues, eso es lo que nos claro, evidentemente, como su nombre indica, microscopios sirven para ver cosas muy pequeñas. Eso sí. Pero el tipo de aplicaciones pues, es muy variado. Es decir, que
quizá todos tenemos más en la cabeza las aplicaciones de biología, pero no hay solamente estas. Dentro de lo que es el mundo de la biología, tendríamos lo que sería biología fundamental, taxonomía, por ejemplo, y estudios de tipo botánico o zoológico, pero de seres muy pequeños, como puede ser pues, la protistología, que es el estudio de los protistas, que hoy en día, como tú sabes bien, y supongo que sea algún compañero también, es un término general que engloba todos los microorganismos y los seres unicelulares y adjunta lo que antes llamamos protozoos, que decían que eran pequeños animales, y algas unicelulares, sino que ahora pues todo va metido dentro de este mismo paquete de los protistas. La entomología en insectos es muy importante también el uso del microscopio en ocasiones. Bueno, tú sabes muy bien para ver las escamas y estas cosas de las mariposas, pero también para larvas y otros tipos, y para insectos de tipo muy pequeño, como ser ácaros, etc. La polinología, que es toda una parte, una rama importante, el estudio de los granos de polen y la identificación, por lo tanto, de a qué especies pueden pertenecer. Y de alguna forma, tanto entomología como polinología a nivel microscópico tienen además un carácter forense, es decir, se utilizan también en el tema legal para determinar, por ejemplo, pues el lugar de procedencia o el tiempo desde la muerte de un cadáver, porque según el tipo de larvas de insectos que van apareciendo sucesivamente, etc. Y el polen permite indicar la época del año y el lugar, en cierto modo. Bien, luego en el ámbito de la biomedicina, tanto humana como veterinaria, naturalmente, pues tiene una serie de aplicaciones que todos conocemos y quizás son las que más se conocen, como son la microbiología, el estudio de las bacterias, en el sentido... Hicimos una conferencia de este tema del doctor Ricardo Guerrero. Exactamente, el doctor Guerrero. Pues tanto en el sentido, digamos, ambiental, puramente taxonómico, como también el médico, que es muy importante. La parasitología, la hematología, el estudio de la sangre, eso es un uso, digamos, cotidiano y muy frecuente, además en gran volumen, del microscopio, pues el estudiar las frotis de sangre, las fórmulas sanguíneas, etc. Todo esto cada vez menos porque se van automatizando, pero de todas maneras... Y luego está la histología normal y patológica, que es el estudio de los tejidos, que, bueno, es lo mío, digamos, es donde me siento más cómodo, por lo tanto, cuando vayamos allí, pues respiraré, porque hasta además en mi terreno. Bien, el estudio de la histología, como veréis, requiere todo un proceso técnico antes de poder llegar al microscopio, porque, claro, ver una imagen pues, del hígado, del páncreas o del bazo no es tan sencillo. Es un órgano que es opaco, grande, hay que reducirlo a unas rebanadas muy, muy delgaditas y poderlo, digamos, colocar al microscopio, lo cual requiere... Y teñirlo y fijarlo. Requiere otra charla muy larga. Exacto. Bueno, luego hay otros campos que no son biología, por ejemplo, la petrología, mineralogía, la paleontología, y todo un terreno de estudio de microfósiles en muestras geológicas. ¿Y por qué no la electrónica? Esto más el estereoscópico, la lupa binocular, en metalurgia y en una serie de usos industriales para comprobación de distintas cosas. Y luego hay un capítulo que yo creo que es muy importante que lo hablemos también, que es el de los aficionados, es decir, el capítulo amateur, tanto como hobby como por proyectos de ciencia ciudadana. Esto parece que no, pero engloba una cantidad de gente importantísima y mueve hoy en día, yo diría, el mercado de microscopios más grande que el de las propias empresas y los laboratorios institucionales. Naturalmente se mueve en el mercado de segunda mano, más bien, pero tiene un gran volumen. Entonces aquí hay pues, el estudio de la típica que llaman pond life, la vida en las charcas, que sería aquello famoso de ver el universo en una gota de agua, ¿no? Como irse de safari. Hay un grupo incluso que se llama el safari en los musgos, o algo por el estilo.
que bueno, se refiere a eso, a estudiar tardígrados y toda una serie de pequeñísimos animales que se pueden encontrar en los musgos. La observación de cristalizaciones, la formación de cristales de distintos componentes, las escamas de peces, aquí las de las mariposas, Lo más importante. es lo más importante de todo. La histología vegetal, ¿por qué lo pongo aquí? Porque claro que naturalmente se usa a nivel profesional, pero esto está un poco más al alcance del aficionado porque la preparación de tejidos es mucho más sencilla y se pueden cortar con un aparato, un microtomo de mano, que es mucho más al alcance de una persona en su casa que de lo que sería. Las diatomías, que son un campo, hay gente especializada en diatomías, arena, puestos distintos tipos de arena, y por qué no, hay que citarlo, el coleccionismo, es decir, hay personas que tienen unas colecciones extensísimas de microscopios antiguos, algunos de los cuales, digo de las personas, son además aficionadas al tema y saben una barbaridad de microscopía, y otras pues no tanto, pero que se dedican a recolectarlo, digamos, a tener un interés más en el objeto que en el uso del microscopio. Muy bien, todo esto son aplicaciones de los distintos tipos de microscopio en las distintas ramas de la biología, medicina y la ciencia en general, ¿no? Que te permite ver aquello que es muy diminuto y que es invisible a la vista normal. Pero, ¿qué formas hay de conseguir una imagen microscópica? Bueno, evidentemente el que se asoma a un microscopio y ve todo este mundo, pues de alguna forma tiene interés tanto científico en guardar un testimonio de lo que ha visto, para poderlo mostrar y discutir después, como simplemente en hacer un récord de esto, de las imágenes que ha podido ver. Entonces, esto pues, se ha hecho de muchas maneras. Al principio, podríamos citar el dibujo directo. Es decir, durante muchos años, a mí me enseñaron todavía en la facultad que había que mirar con un microscopio monocular de estos de un tubo, con el ojo izquierdo y dejar el derecho abierto para poder dibujar a la misma vez, ¿no? Yo esto lo encuentro dificilísimo, entre otras cosas porque tengo una miopía muy pronunciada, aunque ahora estoy operado, y precisamente es mucho peor en un ojo que en el otro, con lo cual era un auténtico desastre para hacer este tipo de dibujos, ¿no? Bueno, después ya empezaron a buscar algunos tipos de accesorios para facilitar el dibujo, como podía ser la cámara clara de AB que hemos visto en una de las diapositivas y que ahora veremos un poco mejor en alguna otra. Y después, a partir de la aparición de la fotografía, pues enseguida se aplicó, porque era lógico, se aplicó la fotografía a este tema, a este mundo microscópico. En primer lugar, naturalmente, con cámaras convencionales, con cámaras analógicas, acopladas de una forma u otra al microscopio, veremos algunos ejemplos ahora. Se puede hacer con una cámara y luego las digitales, pero las digitales también se puede hacer con cámara convencional, adaptada al microscopio, bien sea con la ayuda de un ocular o directamente, veremos los dos montajes, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y por qué no con el teléfono móvil, es decir, el teléfono móvil parece una tontería, pero luego veremos una diapositiva en la que se ve un soporte, cómo se adapta y cómo se puede poner el ocular del microscopio en el mismo soporte y colocarlo en lugar vamos, en el trinocular del microscopio. Y la verdad es que hoy en día suelen dar una buena calidad. Hombre, es que los últimos modelos dan una calidad estupenda. Tienen un sensor de una calidad extraordinaria de hasta 45 millones de píxeles. Sí. Que hay cámaras ya habéis visto que lo que tenía montado en casa era una cámara, una D7100. Pero de todas maneras, con muchas de las fotos que veremos ahora, están hechas con el móvil, o sea, con las dos cosas se pueden hacer perfectamente. Y luego hay toda una serie de cámaras digitales dedicadas, es decir, que ya no son la cámara que se utiliza para sacar fotos de los nietos, sino que son únicamente para el microscopio. Y veremos también un par de ejemplos en las fotos que veremos. Y entonces, muy bien, todo esto es las formas de conseguir imágenes de distintas maneras, de distintos procedimientos. Pero, ¿qué problemas especiales plantea la fotografía microscópica? Sí, la verdad es que la fotografía microscópica es menos sencilla que el ir a sacar en las vacaciones pues una foto del puerto de Ibiza, ¿no? Es un poco más complicado.
En primer lugar, plantea un problema de iluminación. Pensar que en la mayoría de los casos estamos utilizando muestras transparentes que hay que iluminar desde abajo para que la luz atraviese la muestra y llegue al objetivo. Y bueno, tiene que ser un tipo de fuente de iluminación que pueda proporcionar primero una iluminación homogénea en todo el campo y que se pueda regular de tal manera que, según la famosa técnica de Keller, pues se pueda colocar a la altura exacta para que la iluminación dé justo en el plano de la preparación, ¿no? Y que no aparezca la imagen de la bombilla, que es una de las cosas que, por desgracia, puede ocurrir si el condensador no está bien situado, ¿no? Bien, por otro lado, el diafragma. Tenemos dos diafragmas en el microscopio, normalmente. Uno que es un diafragma de campo, que va a la lámpara, digamos, cierra o abre el paso de la lámpara, y un diafragma del condensador, que va arriba del condensador. El de campo, en realidad, no se utiliza nunca en la observación, se utiliza solo para hacer la iluminación de Keller, para saber cuál es la altura a la que tiene que estar colocado el condensador y para centrar la bombilla. Pero el del condensador sí que se puede utilizar. Entonces, uno de los problemas que hablo aquí, de los sujetos que son poco contrastados, pues se soluciona parcialmente mediante, digamos, la más tonta aproximación al tema es cerrar el diafragma. Es decir, que tiene algunos problemas de calidad de imagen, pero sí que se consigue que resalte más, que dé más contraste en los bordes del objeto, ¿no? Después está el tema del motion blur, del movimiento, el desenfoque por movimiento. Esto, como os comentaba antes, imaginar que estamos viendo... Foto trepidada. Claro, la foto trepidada. Imaginaros que estáis viendo una cosa a 1000 aumentos. Pues la trepidación, que uno ve así, es a un aumento. Si la ves a 1000 aumentos, es mucha trepidación. Entonces, hay que evitar todo tipo de vibraciones. En principio, cuando no había ni las cámaras tenían eliminado la vibración, ni el microscopio era tan fino como ahora, pues se solía incluso tener unas mesas especiales muy pesadas y que además incluso habían llegado a tener una columna que atravesaba el edificio sin tocar con agujero los pisos hasta llegar al fundamento del edificio para conseguir una mesa para el microscopio lo más exenta posible de vibraciones. Esto hoy día pues no se hace tanta historia, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, que te puede fastidiar perfectamente una foto que pase el metro, ¿eh? El metro. Yo recuerdo que teníamos que esperar que pasara el metro y hacer la foto, porque si no... Sí, si no estás perdido. Es decir, cualquier vibración un poco es muy sensible y enseguida te queda la foto trepidada. Y luego los sujetos, que en histología nada, porque lo primero que hacemos es matarlos para que no haya movimiento, pero en el estudio de microorganismos, pues al contrario, hay sujetos que se mueven a una gran velocidad y hay que intentar combinarse la vida para poder poner una velocidad de obturación bastante rápida para poder pillar al bicho. Por esto es muy recomendable también tener un disparador retardado para, primero, evitar la vibración del disparo del dedo, digamos, y segunda, para estar siempre dispuesto, si te pasa el paramecio de turno a toda velocidad por el campo, pillarle la foto. Bueno, después otro problema es la profundidad de campo. La profundidad de campo en estos sistemas ópticos tan extremos es una barbaridad. Es decir, al revés, cero. Es un desastre. Cero. Es tan pequeña que prácticamente no hay profundidad de campo, ¿no? Entonces estamos hablando de una profundidad de campo de una micra, a veces incluso menos en algún caso, pero bueno, aproximadamente estamos hablando de una micra o 2 micras máximo de profundidad de campo. ¿Esto qué pasa? Que cualquier sujeto que sea un poquito más grande ya no, es imposible de tenerlo enfocado en su totalidad, ¿eh? Veremos alguna de las fotos de aquí, por ejemplo, hay un paramecio que está un poco así de lado y ya la parte desde los cilios dorsales para atrás queda desenfocada y el resto está enfocado, ¿eh? Y es lo que mide un paramecio, ¿no? Entonces, claro, esto veremos también otro ejemplo en una neurona del córtex cerebral, ¿no? Si viéramos cómo se extienden las dendritas, van en distintos planos. Es imposible, si no haces trampa,
enfocarlo todo a la vez. Entonces, hoy en día la trampa es el stacking, es hacer una serie de fotos. Apilamiento también. Apilamiento, es decir, hacer las fotos a distintas Distancias. enfoques, a distintas profundidades y luego montar todas estas fotos, apilarlas en un programa adecuado. Esto se podía hacer también cuando no existían los programas, a mano, y ya veréis una que hice yo hace unos años con una neurona a base pues, de ir cortando el disparo. El obturador se podía cortar a distintos intervalos y ir moviendo el enfoque y no correr la película, con lo cual montaba una cámara y decía, esto comporta que antes tienes que hacer un test para ver el tiempo de exposición que te daba y dividirlo en tantas veces como tú vayas a cortar. Si no te quedaría quemada. Era una cosa absolutamente de una paciencia de santo, pero en fin, ya veréis que salían. Y luego está que los sujetos son un poco contrastados, pero muy poco. Es decir, que esto tiene muchas aproximaciones, muchas soluciones. La primera os decía cerrar el diafragma, pero esto es muy cutre, digamos, es una aproximación muy sencilla. Lo más conveniente es utilizar distintos tipos de sistemas ópticos, como son la microscopía de campo oscuro, que veremos ejemplos, la microscopía de contraste de fases, positivo o negativo, que ya veremos ejemplos, la microscopía de DIC, interferencial, la técnica de Nomarsky, que también veremos algunos ejemplos, y ya el siguiente paso sería el uso de colorantes. Es decir, en histología, pues lo que hacemos es usar tinciones, usar colorantes de distintos tipos combinados, 2, 3, para hacer tinciones que sean específicas de unas u otras partes de la célula o de unos u otros tipos celulares. Con lo cual, si tenemos un colorante de tipo ácido, pues teñirá el citoplasma, un color, por ejemplo, rosado. Si tenemos un colorante básico, teñirá lo más ácido, que es el núcleo, el ADN, y entonces lo teñirá un color azulado y tal. Y así podemos introducir un contraste en unos objetos que no tienen contraste. Bueno, a partir de aquí la cosa ya es más gráfica, ya me callo de una puñetera vez, y podremos ir viendo un poco ejemplos de todo esto. Esto es un ejemplo de lo que hacía pues, don Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Esto es unos dibujos, en este caso no los he sacado del libro de la histología normal y técnica micrográfica, sino de una edición facsímil del discurso que pronunció para aceptación del premio Nobel en 1906. Hizo en francés y presentó una serie de planchas que era lo que se hacía en la época, es decir, dibujar a lo bruto y después hacer unas planchas para imprimir. Gráficas para imprimir. Bien, esto sería, digamos, el sistema del dibujo directo. Una cosa un poquito más avanzada es la cámara clara de AB, que hemos visto antes, que ya tiene un prisma aquí, que lo que hace es dividirla. Eso sería el ocular, aquí viene el ocular, y aquí abajo el objetivo y la preparación, y dividir la marcha de luz, de manera que una parte de la luz pase hacia un espejo que hay aquí, y el espejo este la refleja sobre un papel que uno dispone allí para poder reseguir de alguna forma las imágenes que se forman allá. Esto ayuda un poco al dibujo. Ya veis que esto no es tecnología de última generación. Bueno, esto es algunas de las cámaras que se utilizaban para montar en el microscopio, tampoco es de última generación. Esto vuelve a ser del libro de los elementos de histología normal. Esto dice un pequeño modelo microfotográfico. Es que ha hecho gracia el subtítulo de la preparación. Dice, pequeño modelo. Que montaban en un ZEISS aquí para ver. Este era un modelo un poco menos pequeño. Cámaras de placas. Sí. Bueno, en el microscopio electrónico aún se usan, placas de 10x10, es curioso. Bueno, y también había este sistema en horizontal. Y he sacado esta foto porque era de la sexta edición que tengo ahora, que ya el microscopio está de pie y hay un sistema de acoplamiento. En la segunda edición, que se me llevó el señor aquel a Alemania, el microscopio estaba horizontal. Es decir, estaba con un soporte y el microscopio estaba horizontal enchufado a la cámara. Esto es un sistema de iluminación. O
Esto es una luz que le mete al espejo y del espejo... Bueno, ya veis que el sistema fotográfico era complicado, pero interesante. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, esto es un adaptador. Este es para poner con el ocular, es decir, esto se abre por aquí, por el punto rojo, en dos partes. En la de abajo se pone el ocular y se fija con este tornillo el ocular y el ocular al tubo trinocular. Y esto tiene una rosca T que se pone en la cámara. En la cámara se le pone un anillo de rosca T, se le pone y luego se monta aquí arriba. Esto está muy bien y es un buen sistema. Ahora, para mí personalmente, tiene una pega que es que no resulta parafocal. Es decir, el otro sí, pero este no. Entonces, tú estás mirando por el visor, por los oculares, y no estás seguro de que esté bien enfocado arriba. Entonces, tienes que levantarte, mirar en la cámara, poner el live view y mirar en la cámara para corregir el enfoque si no está bien. Esto es bastante incómodo. Entonces hay otro sistema que es más sencillo, que es la parte esta T y luego un adaptador aquí que es de rosca T a tubo del trinocular. Directo. Y este ya va directo, sin ocular, y este sí que es parafocal. Es decir, que este tiene la ventaja de que tú estás allí mirando, te cuelga el disparador remoto y ñac, 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 y sabes que si tú lo ves enfocado en el binocular, estará enfocado arriba. Y yo creo que es bastante más práctico. Bueno, esto es la cámara montada, la mía, el Nikon. Otra Nikon. Sí, este es con el ocular puesto, pero veis que tenía que poner el live view y mirar arriba para comprobar que el enfoque esté exacto. Sí, sí. El enfoque es muy crítico, ya podéis suponer que es extremadamente crítico porque si mueves nada, un par de micras ya, ya no hay nada que hacer, ¿no? Bien, esto es un soporte para el móvil que la verdad es que resulta muy práctico. Esto en Amazon vale nada, poquísimo dinero. Y es esto es el soporte. Entonces el móvil se coloca en esta abrazadera de aquí abajo, se aprieta con este tornillo, se coloca de manera que el objetivo del móvil salga por el agujerito este de aquí, esto a ojo, entonces se fija, sí, sí. Y ya está. Aquí, por la parte de abajo, en esta pinza, se coloca el ocular del microscopio, al revés, es decir, la parte del ojo sería la que va al objetivo, se aprieta para que quede bien fijado y se coloca el ocular en su sitio, en el trinocular. Y ya está. Perfecto. Esto es un sistema facilísimo, además da una calidad bastante buena, es lo que más a mano tiene cualquiera para poder hacer. El soporte no sé si vale 15 euros, una cosa por el estilo, es decir, que realmente es una solución asequible para poder hacer esto. Bueno, esto serían las cámaras dedicadas. Esto es en el parque, en mi laboratorio, que habías estado también. Esto es un Nikon Eclipse 6000 con fluorescencia, con fluorescencia que hemos visto antes, ¿no? Sí, no, el de antes era sí. EPI y este no. Ah, vale. Este es de fluorescencia por transmisión. Y, bueno, esto de aquí arriba rojo es la cámara. Es una cámara que no sirve para ir de excursión, pero que sí que está dedicada exclusivamente al microscopio. Hay unas infinitamente más baratas que esta, que son directamente como un ocular, es decir, que se meten dentro del tubo del ocular, son muy baratas y tienen una calidad pésima, la verdad. Tienen una calidad bastante mala y es muy barato, pero la calidad es lo que es. Es la cámara de los chinos típica, que la verdad es que no da muy de sí. Estas tienen la ventaja de que dan una muy buena calidad y funcionan muy bien, pero son caras. Entonces esto iba conectado a la pantalla y aquí lo que se ve es que estamos usando, aquí la compañera está usando un programa de análisis de imagen para analizar esto, que es el COVID test. Luego veremos un ejemplo en una foto. Muy bien. Ya cuando hemos visto todas esas formas de captar imagen, ahora nos puedes mostrar algunas fotos que hayas obtenido a lo largo de tu larga carrera profesional, comentando pero con qué aparato. Procuraré que ya no sea tan largo para que no nos pasemos. Bueno,
Esto es una foto, estas primeras son fotos de campo claro, normal y corrientes, en este caso, bueno, todo esto de aquí, esto es una oglena y estos son diatomías de tipo ciclotela y esto es un paramecio. Entonces aquí el paramecio, esto está hecho con el sistema más simple de todos, que es cerrar el diafragma a lo salvaje. ¿Vale? Entonces, claro, no es una gran calidad de imagen, pero de alguna forma ayuda a contrastar y ver alguna cosa del interior. Pero fijaros que a partir de la cresta de cilios esta que tiene aquí, para allá, el tío estaba un poquito más hundido, pero nada, una micra. Ya está fuera. Y ya está fuera del plano de la profundidad de campo. Claro, si esto era vivo, si hubiera estado muerto, se puede hacer un apilamiento, pero con el bicho vivo tienes el tiempo justo de sacarle una foto y sale zumbando. Bueno, esto sería también igual, con el diafragma apretando. Estos son euplotes, estos son ditonotum, son distintos tipos de ciliados. Lo que pasa es que los cilios y los flagelos con este sistema no se ven, se destacan poquísimo. Aquí se ven un poco los de euplotes, aquí delante, porque el euplotes es un bicho un poco asqueroso, así un plan cucaracha, que tiene la costumbre tiene estos cilios grandes y los usa como para caminar sobre las sustancias sólidas que encuentra. ¿Son protistas? Entonces, ¿son protistas? Sí, estos son protistas, es lo que llamamos antes protozoos, ciliados. Y este en concreto se le ven algunos cilios, que son estos que parecen patas delante. Pero en general tienen poco contraste como para poderlos ver con esta técnica. Estos son dos euglenas, también en campo claro, que son curiosos. Estos se mueven, son flagelados, es decir, que aquí tienen dos flagelos, un flagelo muy largo, pero que no se ve porque con esta técnica de campo claro no se ve. Pero lo que sí se ve es el gránulo ocular que parece mentira, pero esto le llaman ocular porque sí que es una especie de ojo, es decir, simplemente es un cristalito que es fotosensible y le permite dirigirse hacia donde hay más luz. Es decir, que lo guía al bicho. Estos nadan a toda leche, nadan a toda velocidad, estos como los flagelos. Estos son diatomías, que aquí se ve muy mal, pero ya veremos alguna que están enfocadas. Estos son diatomías, ciclotela, y aquí hemos hecho un poco de trampa. Esto ya es campo claro, pero he introducido un colorante de Giemsa. Esto ya está, por tanto, desecada la preparación y luego teñida con Giemsa y luego rehumidificada. Y el Giemsa es una coloración muy usada en sangre, por ejemplo, en las extensiones de sangre, y combina tres colorantes, el azul de metileno oxidado y la eosina, que es lo que da este color rosado. Entonces aquí se ve que hemos ganado ya en contraste, porque ya se ven las estrías de la frústula, es decir, que las diatomías viven dentro de una especie de cajita calcárea que tiene unas costillas muy finitas y aquí ya se ven un poco. Luego ya veréis que con otra técnica se ve mucho mejor. Silicio, he dicho calcáreo, pues perdona, silicio, el cascarón digamos. Como los foraminíferos y todas estas. Bueno, esto es la técnica de campo oscuro. Esto no tiene mayor interés, esto es para que ver lo que os decía antes de la cristalización. Esto ni siquiera es que yo intentara ver cristales, aquí es que me dejé el porta puesto en el microscopio y se secó el agua, y como el agua de Barcelona es muy calcárea, esa sí que es calcárea, pues hay fosfato de calcio que se queda aquí cristalizado, y estos son algunos aspectos de cómo queda esto. Pero hay gente que sí lo hace expresamente, es decir, que dice, vamos a estudiarla, vamos a sacar fotos, porque esto es estético más bien, pues la cristalización de tal cual producto químico que hace pues sistemas de cristalización más vistosos, etc. Esto es el campo oscuro. Fijaros que aquí, os lo digo por el color, que luego os daréis cuenta, esto está hecho con una iluminación de tungsteno. Y da este tipo de color. Luego veréis alguna hecha con un LED frío y veréis que cambia mucho el aspecto del color general. Esto es un alga del género Oscillatoria, que ya se ve que se llama Oscillatoria por algo, porque esto está oscilando todo el rato,
y moviéndose. Y esto es una euglena que está pues, aquí planteándose el tema. Bueno, esto es un rotífero. Este bicho, esto es muy pequeño, esto está un poco aumentada la foto, no se ve muy bien porque está un poco recortada, digamos. La gracia que tienen estos animalicos es que tienen una serie de cilios, una corona de cilios alrededor de la boca, que los mueven a toda velocidad y hacen una especie de corriente de agua. Un remolino. Un remolino, que hace que se le metan las bacterias y todos los microorganismos más pequeños que utilizan para alimentarse. Las vorticelas también son... Las vorticelas, veremos luego una, también hacen lo mismo. La diferencia es que estos son de natación libre. Estos son de natación libre, las vorticelas tienen un pedículo, están enganchadas a un sustrato sólido. Entonces es fascinante porque contraen y relajan el pedículo a una velocidad bestial, ¿no? Está y no está. Bueno, esto es con el LED. Esto es la misma técnica del fondo oscuro, pero con el LED. Y esto es la guerra de las galaxias, ya lo veis. La nave de los rebeldes atravesando aquí los túneles de la Estrella de la Muerte, que en realidad son algas oscilatorias y un paramecio que pasaba a toda velocidad por aquí. Y claro, a ver, ¿en qué consiste esto? El campo oscuro y el contraste de fases, todo es lo mismo. Es utilizar un tipo de iluminación que no sea directa. En el campo claro, tú procuras que la luz que te da el condensador dé lo más que se pueda en el objeto y cubriendo todo el campo. Aquí no, aquí el condensador especial lleva una mancha en medio, negra, una zona opaca, de manera que la luz nunca llega directa, sino que llega solamente la de los lados, la del círculo. Entonces, toda la luz que llega a los objetos es luz indirecta, es una luz oblicua. Y esto es lo que hace este efecto de refringencia, que hace que algunas partes pues, se vean brillantes, que en este caso son algunos de los componentes internos, porque lo que sería el citoplasma pues, prácticamente no destaca. Bueno, esto es el contraste de fases positivo, que dicen, que es un sistema también en que el objetivo lleva un círculo grabado, un círculo opaco, y el condensador otro, pero lleva uno para cada aumento de objetivo. Entonces, tienes que hacer coincidir el condensador con su objetivo y luego, previamente, centrar los dos circulitos con un aparatito que llaman telescopio, que no tiene nada de telescopio, que se monta en lugar del ocular y que permite enfocar bien estos dos. Bien, esto es otro sistema de ganar contraste a través simplemente de esto, de hacer que transformar lo que sería diferencias de amplitud en diferencias de onda, no sé muy bien cómo va, no entiendo mucho de esto. Y en el caso este del positivo, quiere decir que tenemos un fondo más o menos claro y las partes más refringentes oscuras. Esto es un paramecio, pero allí tenemos un grano de polen, si no me equivoco, de pino, que está allá arriba. Y aquí hay una diatomea, aquí hay otro grano de polen. Sí, esto es lo mismo, es el contraste de fases positivo. Entonces aquí tenemos un montón de diatomeas, historias, y hay un paramecio que lo único que conseguimos es ganar contraste con este sistema, ¿no? Estas no son muy buenas porque tenéis que pensar que yo soy histólogo, entonces todo esto lo he empezado a raíz de la jubilación, de mucha jubilación. Y por lo tanto, el contraste de fases lo estoy todavía dominando. Tenemos alguna de histología, ¿no? Sí, hombre, por favor, si no me muero. Bueno, esto es otro rotífero de estos, con el contraste que llaman de contraste negativo. Es decir, que aquí las partes más refringentes quedan claras, quedan blancas y el fondo más o menos oscurecido. Y esto es una vorticela, también con contraste de fases. Y aquí vemos que realmente el pedículo destaca mucho, cosa que con otras técnicas pues no hay manera. Esto que se ve allá, que parece un planeta, es una simple burbuja de aire que ha quedado en el medio, en el agua. Y aquí hay algunas bacterias, unos trozos de oscilatoria, etc.
Bueno, esto ya es otro mundo. Estas, como se ve que son mucho mejores, son que no las he hecho yo, esto las ha hecho Hugo Gómez Piñero, que es un compañero que es lo que decíamos, es arquitecto, es decir, que no es biólogo, pero la verdad es que hace unas fotografías extraordinarias y hace muchos años. ¿Y por qué esta técnica, que es mucho mejor, ya lo veis, esta es la técnica de contraste interferencial o técnica de Nomarsky, no la usa todo el mundo? Si es, pues por una razón muy sencilla, porque es carísima. ¿Vale? Entonces, yo lo haría con mucho gusto, pero no tengo dinero para pagarme esto. Pero observar que da una sensación de volumen, se ven los cilios muy bien destacados, es decir, que da una calidad de imagen mucho mejor que lo que serían esto, por ejemplo, pues aquí se ve muchísimo la diferencia, lo que se gana con el contraste interferencial. Lo que pasa es que un sistema de contraste interferencial cutre y de segunda mano y viejo vale casi 3.000 euros. Entonces yo la verdad no me los gasto ahora. Claro, esto en el laboratorio sí, porque paga la institución, ¿no? Pero en mi casa pues no. Pero realmente pues es la mejor técnica, no hay duda. Esto es una diatomía con esta técnica de contraste interferencial y ya veis que aquí las costillas estas, ni colorantes ni historias, aquí destacan de una manera extraordinaria. Esto es un sistema que inventó este señor Nomarsky, un polaco, que casi al mismo tiempo otro ingeniero polaco, un tal Pluta, también inventó una cosa muy parecida. Y estaban los dos juntos en la misma empresa, la empresa de PZO. Pero en un momento dado se separaron porque Nomarsky se vino a Occidente y se lo vendió a Olympus, a Nikon y no sé qué, y Pluta se quedó en Polonia. Entonces evolucionaron de distinta manera, pero son dos buenos sistemas. Lo que yo os decía de casi 3.000 euros es el barato, es el de Pluta. Ya. O sea que salen un poco caros. Bueno, estos neuplotes, que es el mismo que aquel que os decía, que parecía un escarabajo que se cae allí. Allí no se veía nada. Aquí se ve la cresta dorsal con todos los cilios, el punky este, como lleva toda la cabellera por aquí. Y, bueno, en definitiva, un contraste muchísimo mejor con esta técnica. Vale, esto es fluorescencia. Y aquí lo que tenemos es lo que se llama un nucleoide. Esto es lo mismo, es un nucleoide, pero está hecha en blanco y negro porque destaca un poco más toda esta especie de polvillo que se ve aquí detrás. Y esto se llama la técnica de Comet porque parece un cometa, pero lo curioso es que un cometa iría hacia aquí, ¿no? Y aquí en realidad el movimiento es hacia allá. Porque lo que tenemos es un nucleoide, es decir, un núcleo que se le ha roto la membrana, expresamente se ha alisado la membrana, y todo el ADN queda en una especie de pelota aquí. Y luego hacemos correr una electroforesis en gel de poliacrilamida y la corriente eléctrica lo que hace es que hace migrar los fragmentos de ADN que se han roto. Esto es para medir si existen, o el efecto clastógeno, o si existe en el ambiente, productos clastógenos, es decir, contaminantes que son capaces de romper el ADN. Y se rompen mucho o poco. Bueno, esto ya debemos ir justos, ¿no? Sí. Pues ya estamos casi. Y ahora entramos en las 4 o 5 preparaciones de histología. Esto es... tu campo. Mi campo, pero además es la técnica de contraste que consiste en teñir. Es decir, que esto es una técnica, el tricrómico de Azán, que tiene 3 colorantes, el orange G, el rojo neutro y el azul de acridina, este. Y esto, bueno, aquí hay una vena, esto es una vena, esto es una arteria, esto es un nervio, esto también son nervios. Esto es el páncreas, estos son los acinipancreáticos, y todo esto rojito pues son glóbulos rojos. Y realmente es una forma de contraste perfecta. ¿Qué pega tiene? Que tienes que trabajar con tejido muerto. Todas las otras te permiten trabajar con tejido vivo. Aquí lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el sujeto está fuera de combate y has podido hacer la preparación para poder... Bueno, esto es un glomérulo renal, por ejemplo, los túbulos contorti proximales, aquí la membrana de Bowman y la cámara o espacio de Bowman,
y esto es el glomérulo en sí, que es donde se filtra la sangre para separar, digamos, la parte de desecho que va a la orina y dejar la sangre limpia. Esto también está hecho con el triclóbico de azafrán. Esto es un azul de toluidina que tiene la particularidad de que tiene una reacción metacromática, es decir, es azul, estas son células de cartílago, tiñen las células de azul, pero la sustancia intercelular, que es la condrina, hace un cambio de color y le da este tono púrpura que tiene, que es distinto del azul de... Vale. Esta es la famosa neurona que os decía antes, que está hecha con toda la paciencia del mundo, cortando el disparo, y, bueno, midiendo primero el tiempo de obturación y luego bajar. Esto está hecho en los años 70, esto lo hice con el Reicher, aquel que enseñaba antes. Y simplemente es una muestra, es que le tengo cariño, por eso siempre la saco, porque es una muestra de paciencia infinita, pero de cómo se podía hacer un apilamiento o stacking sin ordenador, sin nada de nada, ¿no? Esto no me lo inventé yo, esto salió poco antes de que yo hiciera esta, salió publicado en Stein Technology, yo lo leí y pensé, ostras, esto es sensacional, y me puse a jugar hasta que conseguí que saliera. Claro, todas estas dendritas, esto no está plano. Ya. Aquí ya se ve que hay algunas que huyen del plano. Entonces, todo esto no hubiera salido prácticamente nada si no hubiera sido en este sistema. Claro. Y esto es la epidermis de un cobaya, también con una técnica tricrómica. Y ya está. Bueno, ya no os molesto más, que ya está bien. Muy bien. Y ya... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Di. Esto que hacía Nabokov de los genitalias de las mariposas, Sí. sería quizás con la binocular. Con el microscopio estereoscópico. Bueno, no, es lo mismo, la lupa binocular o el microscopio estereoscópico, es la misma cosa. Aumento, 60, lo que decía, ¿no? Sí, 40, 60 aumentos máximo. Sí. Permite ver estructuras mucho más opacas y mucho, mucho con más relieve. También se puede hacer por transparencia y se pueden Sí. ver. Yo hice hace poco una serie, por pasar el rato, de cortes seriados de un feto de ratón, de rata, bueno, que al ser cortes transversales eran demasiado grandes para que el microscopio que cupiera todo entero, y entonces en estos pues, se puede hacer bastante. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Comentario? Todo ha quedado clarísimo y microscòpicamente claro. Les mostres? Bueno, s'ha de posar una bona fe i anar doncs, a buscar un llaguet, una xarca, una bassa, que sigui això sí, no d'aigua corrent, perquè si que lleve un tiempo envasat, que estigui envasat. I la veritat és que en Rafael ens va proporcionar una mostra extraordinària, no fa gaire, amb un escocell d'un arbre d'aquests d'aquí, a vora d'allà perdona, cerca de piscines y deportes, ahora no me salía, piscinas y deportes, que hay ahí un desagüe de agua de riego, no sé qué historia, y está inundado esto del árbol y se ha quedado allí meses, ¿no? Y entonces allí aquello es un safari park, es algo extraordinario. Hablando de safari, sí, lo del musgo, los tardígrados del musgo, ¿con qué lo miraríais? Pues esto se puede mirar con un microscopio con un objetivo pequeño. Microscopio no, o sea, con un microscopio compuesto, pero hay objetivos... sí. Hay objetivos de 4,5, de 6, de 4, de 6,5, perdón, lo he dicho mal. Y con esto se podrían ver bien. Y si no, pues de 10 también. El tardígrado, aunque sea multicelular, es una birria de pequeño, es pequeñísimo. Y una pregunta doble. ¿De qué foto estás más orgulloso de todas las que hayas hecho? ¿Y qué foto no has hecho que te hubiera gustado hacer? A ver. Ay, a ver. Mira, tengo mucha manía con dos de las que os he enseñado ahora, de que me gustan. Una es la neurona. Sí. Y otra es pero es más por el hecho que por la foto en sí, que no tiene mayor valor. Y otra es aquella del
del cartílago con la metacromasia del azul de toluidina, que no es que tenga gran mérito, pero casualmente es la que escogí como logo del Ceretox, de este laboratorio que estuve dirigiendo una serie de años. Y entonces en toda la propaganda, en todos los panfletos, salía tu foto. Poníamos aquella, ¿no? Entonces, y sale todavía, me parece, en un catálogo de Panreac, porque me pidieron varias y allí salen una serie de fotos de este. Y que me gustaría haber hecho y no he hecho, pues hay muchas, pero mira, hace poco una que no tuve la paciencia, pillé un paramecio de estos y estaba dividiendo, partiendo por la mitad, y hice la foto de cuando estaba ya más o menos en forma de 8, digamos, pero no tuve la paciencia de esperar para sacar un vídeo, para hacer la foto cuando el momento que se rompiera, y le di un golpe sin querer y se movió la platina y ya no hubo forma de ver nada. Bueno, lo puedes hacer en el futuro. Pero, y si no, hay muchas que me gustaría hacer, yo sé. Pues muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros. Gracias por haber escuchado. Muy bien. La próxima será de un tema totalmente distinto. El mes que viene vendrá Iñaki Relanzón a hablar de las Islas Malvinas, de las Falkland. Así que ya os comentaremos, todos recibiréis la información para poder verla. ¿De acuerdo? Será la última de esta temporada, el mes que viene de esta temporada. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y los que habéis seguido por online.